Tremendo. Bueno, hoy es 27 de julio, como todos saben del otro lado también. Es un día muy especial. ¿Por qué? Por lo menos en Argentina es el Día del Antropólogo. Ajá. Hoy, como cada 27 de julio, se conmemora el Día del Antropólogo en Argentina. Se trata de la misma fecha en la que en 1972 Sí. se fundó el Colegio de Graduados de Antropología, acontecimiento que más adelante establecería la razón por la cual se celebra esta jornada durante el día de hoy. Los objetivos de la creación de este Colegio de Graduados de Antropología fueron algunos como la jerarquización de esta actividad profesional, la defensa de los derechos que asiste al antropólogo en el ejercicio de su profesión o la promoción de la investigación. Clave, bueno, el desarrollo posterior de lo que podemos hablar, todo lo que gira en torno a este interesante campo, Sí. va a ser explicado en esta calurosa charla, porque es una persona conocida, Y es una persona que está instruida en esto. es una persona entrañable y es una persona que sabe mucho del tema. Lo tenemos del otro lado al señor Carlos Cus. Bienvenido, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. muchas gracias a ustedes por la comunicación también. Bueno, Bueno, muchas gracias. en primer lugar, la gran pregunta que hace que se haría una persona del común, ¿no? De saberes vulgares, tal vez, por decirlo de una manera. ¿Qué hace un antropólogo? Ah, qué gran pregunta, ¿no? La pregunta que casi todos los antropólogos nos vemos en dificultades para responder, a pesar de que se supone que sabemos lo que hacemos. Exacto. Están en ese lugar. La gran amplitud de la antropología y sus líneas y sus ramas y sus múltiples formas, como dice un colega. ¿Qué hace un antropólogo? Estudia el comportamiento humano desde distintas dimensiones posibles, con distintos instrumentos, estudia el comportamiento condicionado por la cultura y la sociedad a la que las personas pertenecen, dicho de manera muy general, ¿no es cierto? Está muy bien. En fin, no sé si ustedes quieren precisar preguntas, pero No, digamos, bueno, en términos muy generales, la antropología social o cultural pone el foco allí, ¿no es cierto? En la conducta humana, en los comportamientos, en las maneras de pensar, de sentir, de hacer y de decir de las personas. y en este caso definirlo como una ciencia, la antropología. Hola, te saludo, mi nombre es Walter. Definirlo como una ciencia, ¿es en base a un método establecido que tienen ustedes como antropólogos a la hora de hacer, o en este caso el campo del estudio que tienen ustedes? Mira, cuando hablamos de antropología social o cultural, hablamos, digamos, también de manera bastante general, pero también bastante consensuada, de una forma particular de trabajar, que está ligada con la experiencia del trabajo de campo, de ponerse en contacto con la vida cotidiana de la gente, instalándose en el lugar que uno elige estudiar, conviviendo con la gente, ¿no es cierto? Ese método etnográfico es lo que en buena medida nos caracteriza. Excelente. En relación a nuestro trabajo. Excelente. Como manera de entrar en contacto y como manera de, bueno, justamente tener acceso a lo que para nosotros van a ser los datos, la información a partir de la cual podemos decir algo o intentar decir algo acerca de cómo viven y por qué viven como viven las personas. Exacto, cómo se manejan en sociedad hoy. Exactamente. Exacto. ¿Cómo, hablando de todo un poco y hablando también de la experiencia que ha construido usted, Carlos, a lo largo de su carrera, cómo fueron esos primeros pasos, esa iniciación en la antropología, aquel primer trabajo, ¿no? Hablando de un poco de anécdotas y de cuestiones En mi caso particular, sí. Bueno, yo soy egresado de la carrera de antropología de la UBA, que es carrera en ciencias antropológicas con especialización en el área sociocultural o en arqueología y prehistoria. En mi caso es en antropología sociocultural. Yo hice la carrera digamos, la mayor parte de la carrera durante los años de la última dictadura cívico-militar. Me recibí a mediados de, digamos, la segunda mitad de los 80, y en ese momento, apenas recibido, me presenté a una convocatoria de jóvenes investigadores. Ajá. En un proyecto de investigación
justamente radicado en la propia Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Ciencias Antropológicas, y trabajé como, bueno, justamente auxiliar de investigación en un proyecto ligado a la organización de cooperativas de producción y de consumo entre pescadores de la provincia de Entre Ríos, al norte de la provincia de Entre Ríos. Ese fue, digamos, mi primer trabajo, digamos, contextualizado en un proyecto de investigación afincado institucionalmente, ¿no? Claro, claro, sí, Antes de eso había hecho había tenido algunas experiencias pequeñas de trabajo de campo en la ciudad de Buenos Aires, haciendo historias de vida de familias de sectores de bajos recursos en el conurbano del sur de Buenos Aires. Trabajé también haciendo una experiencia de observación y registro de observaciones en la Puna jujeña durante la Semana Santa del año 83, sí, a instancias de un profesor que nos encargó un grupo de compañeros hacer esto como iniciación, justamente, ¿no? a lo que es hacer trabajo de campo. Y bueno, básicamente eso. Y otra experiencia oculta, digamos, durante mucho tiempo por las condiciones políticas en las que estábamos viviendo, sí, en la Amazonia peruana, acompañando a dos colegas que estaban un poco más avanzados en su carrera, a hacer una recopilación de narraciones míticas en pueblos aborígenes de la Amazonia peruana, cercana a la frontera con Colombia. ¿Y qué ofrece ese trabajo de campo? ¿Cómo? ¿Y qué ofrece ese trabajo de campo justamente en el día a día, no? Porque no es solo la obtención de datos, me imagino yo, y el reflejo de ese grupo de personas que se encuentran allí, ¿no? Sino que también es una apreciación propia de un día a día, ¿no? De una experiencia que se va construyendo, me imagino, ¿no? Debe ser muy interesante. La verdad es que, bueno, creo que cualquier trabajo de campo en cualquier ámbito, ¿no es cierto?, social o cultural o sociocultural, más allá de lo metodológico propiamente dicho, sí, impacta en uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia, del enriquecimiento en el contacto con la gente, ¿no es cierto? E impacta en algo que generalmente queda oculto, que es más difícil de tratar, de mostrar e incluso hasta de debatir o de discutir, que tiene que ver con las propias emociones, ¿no es cierto? Con lo que a uno le sucede al establecer relaciones que necesariamente tienen que estar basadas en la empatía. Sin empatía con las personas, a mi criterio, es imposible hacer trabajo de campo. Sin el acercamiento, digamos, y la disposición a comprender esos universos a los que uno no pertenece, es imposible la práctica etnográfica. Y en estos casos, en los estudios que te ha tocado desarrollar, ya sea en tus inicios, incluso después con lo que nos has contado, con experiencias que has tenido, ¿la sociedad ha evolucionado? ¿Ha crecido? ¿O cómo se ha dado, digamos, ese parámetro, vos, a tu consideración, claro? En realidad es un problema bastante peliagudo. Yo no sé si la sociedad o las sociedades evolucionan, ¿no es cierto?, en un sentido más o menos estricto en relación a ese concepto. Claramente las sociedades cambian, ¿no es cierto?, se transforman, son dinámicas, ¿no es cierto?, son históricas, fundamentalmente. Ahora, si esa marcha de las transformaciones y de los cambios implican una evolución, ni siquiera me animo a afirmarlo. Por lo pronto, no en el sentido de que la evolución implique una mejora en las condiciones de vida. Está perfecto. Creo que el mundo de hoy nos muestra que en realidad la mejora en las condiciones de vida es algo que solo se puede plantear o que solo se puede demostrar para casos muy puntuales y muy aislados, ¿no es cierto?, de sociedades
que gozan de medios y de recursos suficientes como para que las condiciones de vida puedan entenderse como buenas, como aceptables, etcétera. Bien. Carlos, Norma le habla aquí. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo le va? Estaba pensando mientras usted hablaba que tal vez la imagen que uno tiene del estudio antropológico es de un antropólogo que se va a estudiar un mundo cerrado, que puede ser una tribu, ¿no? Y estudia las conductas humanas dentro de esa tribu. Pero el mundo hoy está contaminado de otros mundos, ¿no? ¿Podemos seguir hablando de una sociedad con determinadas características cuando, qué sé yo, vemos en nuestro celular cómo come un bebé chino, por ejemplo? Sí. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, entiendo. Creo que, digamos, un problema a resolver incluso hasta en la manera de transmitir los conocimientos, de enseñar estas disciplinas, tiene que ver con romper esas representaciones, ¿no es cierto? Cuestionarlas. Ninguna sociedad existe en el aislamiento. Por otro lado, digamos, el grado de desarrollo tecnológico digamos, al día de hoy es algo que nos permite entender esto o evidenciar esto. Lo que vos me decís, ¿no es cierto? Sí. Uno puede, a través de Internet, de canales de televisión, de redes sociales, etcétera, estar viendo cómo una madre alimenta a su bebé en la estepa mongola o en China o donde sea, o en una tribu supuestamente perdida en alguna selva del planeta, cuando en realidad que una tribu esté aislada o perdida es una representación parcial y sesgada que nosotros mismos podemos tener, porque ninguna sociedad existe en el aislamiento. El aislamiento siempre es respecto de alguien que plantea ese aislamiento, pero no es un aislamiento objetivo. Claro. No sé si se entiende lo que estoy claramente diciendo. Sí, yo me lo pregunto sobre todo porque nosotros hablamos de nuestra sociedad y hablamos de nuestra cultura, y medio planeta es Oriente y no tenemos para nada en cuenta qué sucede en Oriente, ¿no? No tenemos en cuenta, no sabemos, no conocemos, puede no resultar relevante en lo inmediato conocer formas de vida tan lejanas cuando hay problemas acuciantes en las condiciones de vida de nosotros mismos y de sectores sociales o de sociedades más cercanas a nosotros. Claro, exacto. Y probablemente eso, digamos, que vos planteás pase de manera recíproca del otro lado, digamos. Claro. Así como no tenemos ni idea qué puede pasar en Birmania, en este momento una persona en Birmania puede estar preguntándose o enterándose de manera, digamos, asombrada cómo se vive en Sudamérica, en La Pampa, en Buenos Aires o en, qué sé yo, en cualquier parte del país. En cualquier otro lugar, o en cualquier otro lugar de este continente o de este país, ¿no es cierto? En fin. Excelente. No sé si con eso... ¿Cómo? No, excelente respuesta, digo. Y en cuanto al momento, ¿en qué momento de la evolución de esta maravillosa ciencia que es la antropología justamente se encuentra la antropología por lo menos en Argentina, de su criterio, de su humilde opinión, ¿no? ¿En qué momento de la antropología argentina estamos, por decirlo de una manera? Mirá, yo estoy un poco, digamos, en un borde o en el margen del núcleo más duro de la investigación en antropología en estos momentos. De todas maneras, estoy en contacto y un poco, digamos, informado de lo que pasa, y algo que me parece que es valioso y que es destacable y que es necesario además, es el hecho de que creo que la gran mayoría de los antropólogos y antropólogas, es decir, de mis colegas en los distintos lugares en donde se desarrolla
nuestra disciplina se ocupa de cuestiones, de problemas, de temáticas ligadas a sus propias realidades, ¿no es cierto? Y a los grupos sociales más cercanos a esas propias personas. Es decir, un ejemplo que se me ocurre a mí es el de justamente el de la sociedad pampeana y el de la provincia de La Pampa. Conozco por lo menos 2 o 3 casos de la provincia de La Pampa de colegas pampeanos cuyos intereses y su trabajo, su investigación se desarrolla en relación a problemáticas y a cuestiones que son pampeanas. Bien. Me parece que esto se repite, ¿no? Que es algo que uno puede encontrar en los distintos lugares o en los distintos ámbitos académicos en donde se desarrolla la antropología. La provincia de Misiones es otro caso, la carrera de antropología social de Misiones tiene, digamos, un interés y un desarrollo fuertemente local, digamos, ¿no? Se busca incentivar y desarrollar la investigación en torno a cuestiones que interesan a la propia provincia y que hacen a la propia provincia. Bien. Excelente, entonces. Más que enriquecedor, entonces, hasta aquí la entrevista con Carlos, que se ha tomado el tiempo, entonces, de... Sí, charlar con nosotros y un poco desandar esto de la antropología. Sí, ¿no? de desasnarnos un poco con respecto a lo que representa la antropología y la importancia vital que tiene a la hora del estudio de las sociedades, ¿no? Desde una perspectiva más que interesante y que... Y a mí me queda una última pregunta que es... ¿Cómo no? ¿En qué está abocado ahora usted? ¿En qué está trabajando ahora? Yo trabajo como docente, soy profesor de antropología, bueno, justamente en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la UBA, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y en un terciario, en un instituto de formación de docentes, en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, estoy retomando la investigación en una, digamos, es algo muy en pañales todavía, ¿no es cierto? Estoy empezando a elaborar un proyecto de investigación con un colega de Buenos Aires sobre La Pampa, justamente. Digamos, nuestra intención es ponernos a trabajar sobre algunas cuestiones ligadas a la provincia de La Pampa. Esto es algo muy reciente, es algo que empezamos a pensar hace no más de 2 o 3 meses y está en pleno desarrollo incipiente, digamos. Estamos buscando información, bibliografía, poniéndonos en contacto con distintos tipos de actores sociales, pampeanos, por decirlo de alguna manera, sí. Tanto de las personas más involucradas a la actividad específica, digamos, que los define, sí. Como a, digamos, colegas y, digamos, distintos especialistas en academia, en historia y en otras disciplinas que nos proporcionan elementos que necesitamos para elaborar el propio proyecto, ¿cierto? Bueno, tuvimos una primicia sin esperarla. ¿Y usted nos puede adelantar lo que usted pueda acerca de a qué se van a dedicar? Lo que queremos es trabajar con la cuestión de los hacheros en La Pampa. La Pampa hachera, digamos. Bien. Hicimos un pequeño recorrido, digamos, de una suerte de prospección etnográfica, un poco una recorrida para ver qué encontramos, para ver qué hay, con quiénes nos encontramos y con quiénes podemos comenzar a hablar. Fue enormemente fructífero ese pequeño viaje. Genial. Y eso fue el gran impulso que tuvimos para decidirnos a elaborar el proyecto, que está, bueno, como te decía antes, ¿no? Está ahí en pleno proceso claro, en pleno camino. Hay una película. Para mí es en realidad la primera vez que voy a tener un proyecto propio a desarrollar en La Pampa. No trabajé nunca como antropólogo, como etnógrafo en La Pampa hasta el momento, a pesar de que hace un poquito más de 20 años que estoy trabajando en la universidad. Bueno. Bueno, hay una película que se llama El Hachero. Sí, hay una película, hay más de una película, El Hachero, está la película La Libertad, y está la famosa película de Jorge Prelorán, claro. Los Hijos de Cerda, ¿no es cierto? Los Hijos de el Cerda, documentalista argentino. Esa película es
fantástica, no es de un valor hay material enorme. Entonces. Hay material ¿Cómo? hay material para poder profundizar la investigación. Sí, hay muchísimo material y la verdad que hasta el momento hay una enorme y gratísima buena disposición por parte de la gente con la que entramos en contacto hasta el momento. Esto incluye exalumnos míos de distintas carreras de la Universidad de La Pampa, colegas de la Universidad de La Pampa y otra gente que fuimos encontrando en nuestro periplo. Exacto, sí, sí. Excelente, Carlos. Una noticia más que agradable entonces para tener en cuenta y ya lo cruzaremos por los pasillos de la universidad entonces. No, ya nos cruzaremos. El que está hablando es Gabriel, ¿no es cierto? Sí. Y estaremos atentos a lo que bueno, pero en alguna oportunidad que esté más avanzado el trabajo y usted venga para aquí, para La Pampa, podríamos coincidir y lo recibiríamos con mucho gusto para charlar nuevamente, Carlos. Cómo no, con todo gusto. Yo tengo una pregunta porque quisiera saber, digamos, quiénes son ustedes, cuál es el programa, cuál es la radio, porque no tengo esa información. Bueno. Sí, fue un pequeño fail ese, una pequeña falla. Fue todo muy rápido, ¿viste? Le pedí, se nos va el operador, me voy, dice el operador, se ríe el operador. Estamos en Vorterix Santa Rosa, estimado Carlos, 96.7 o vorterixsantarosa.com también nos encuentra ahí. El programa se llama Par 3. Intentamos hacer humildemente desde acá un programa de entretenimiento y de interés general que aborde distintos temas dentro de ello hablar con interesante y hablar con gente interesante como usted, Carlos, por eso lo convocamos, así que y lo tenemos todos los sábados de 17 a de 15 a 17. De 15 a 17. Bárbaro. Excelente. Cuando nosotros grabamos, Vorterix graba las entrevistas tanto de audio como las que salen en streaming, cuando suba a la red le mandamos el link para que la vuelva a escuchar o la guarde para su currículum. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Muy amable, gracias. Muchos éxitos a ustedes con el programa. Bueno, muchas gracias, Carlos, muy amable. Un abrazo, bienvenido nuevamente. Un abrazo grande, saludos entonces. Muy bien y un abrazo a todos y muy buen fin de semana. Gracias igualmente, Carlos. Abrazo gigante para Carlos Cus. Un feliz día, hasta cualquier momento, feliz día para Carlos Cus. Entonces, de esta manera pasaba Carlos Cus, antropólogo, licenciado en antropología, un genio de profesor también ahí en la universidad. Me acuerdo en los inicios, antropología está en el primer año de profesorado en historia. Y bueno,